Bueno, pues el objetivo de estos videos es que, miren, normalmente la parte teórica del curso trato de dejarla para que ustedes estén investigando. Normalmente pues les dejo tareitas, ¿no? Investiga qué es la física, definición de física, etcétera, la historia, biografías, y pues nada más la revisamos, bueno, revisamos que se entregue, pero realmente yo no ahondo con ustedes en estos temas. Entonces yo creo que este espacio puede ser muy bueno para que abordemos también la parte teórica del curso, pues de manera más directa. Y pues me quedo con que sí, fue, fue una buena respuesta la que me dieron ustedes al, al subir el video de física y que pues lo vean, ¿no? Dado que en el canal tengo muchos videos y pues este video pues tuvo una buena respuesta, pues vamos a seguir utilizando esta estrategia. Bueno, estos como que sí son buenos, ¿no? A ver. Ah, pues sí nos van ganando. Es que entré tarde, por eso nos van ganando. Bueno, pero esta vez vamos a abordar el tema de ramas de la física, pero antes de eso quiero platicar con ustedes algo que obviamente pues también va a conectarse, que es acerca de cómo la física fue evolucionando. Voy a empezar esto como clase de filosofía. Justamente antes de llamarse física, pues se le dio el nombre de filosofía natural. Los primeros pensadores, filósofos o aquellos que se interesaron en averiguar cuestiones acerca de nuestra realidad fueron los filósofos. Y la primer parte de la filosofía le llamamos la filosofía presocrática. Fue una filosofía meramente naturalista, es decir, el ser humano pues se asomó hacia afuera y preguntó qué está pasando afuera. Ese tipo de preguntas pues dieron como resultado pues algunas conclusiones que hasta la fecha pues consideramos valiosas, como el átomo que platicamos la vez pasada. Me están dando una paliza, por cierto. Pero justamente los primeros filósofos fueron naturalistas. Empezaron a indagar acerca de la realidad que nos rodea, y poco a poco se fue formalizando gracias al método científico. Muchos muy buenos aportaron, como Galileo Galilei, y a partir de ahí pues la física se fue separando un poco de la filosofía hasta el momento, ¿no? Como la concebimos actualmente, que justamente hay muchos problemas también en la física que tienen que abordarse también desde un punto de vista filosófico. Bueno, ya comentado esto, quería comentarles esto para que lo supieran, ¿no? Es más, yo considero que uno de los libros más famosos de física y que todos deberíamos de echarle un ojo es el que escribió Newton. Bueno, más que física, es el Principia. El Principia es acerca de métodos matemáticos y de física, por así decirlo. Principia de Newton. Sí, nos fue muy mal. ¿Qué creen que sí? Sentí que nos dieron una paliza. Pero me distraigo un poco al hablarles de física y me emociono y no me doy cuenta del juego. Pero bueno, vamos a continuar, vamos a echar otra partida. Y ya seguimos con esta cuestión de las ramas de la física. Voy a decirles algunas, realmente no. Bueno, no nos fue tan mal, tuvimos 9 bajas. Les decía que no les voy a hablar de todas las ramas, no me va a dar tiempo. Vamos a hacer otra partida a ver cuántas nos da tiempo. Pero les voy a dar las que normalmente, pues en los cursos de prepa, podemos alcanzar a ver. La primera que normalmente vemos es la rama de la física denominada cinemática. La cinemática es la rama de la física. Es más, yo les
sugeriría que además de verlo, pues traten de tomar notas o a ver si se acuerdan, ¿no? Después. Pero la cinemática es la rama de la física que se encarga del estudio del movimiento de los objetos. Y no necesariamente, más bien no considera pues quiénes o cuáles fueron las causas de estos movimientos. Por ejemplo, el lanzar un proyectil, vamos a hacer el ejemplo con esto. El lanzar un proyectil, por ejemplo, ay, aquí está. Ay, no sé si dejó de grabar. No veo si está grabando, no está grabando. All positions locked down. Hold your positions. We captured Charlie. Losing B. Objective Me almost parece que complete. sí está Keep it grabando, up. perdón. Es que se me escondió la grabadora. Pero, híjole, ya perdí mi... Bueno, aquí tengo otra. Miren, por ejemplo, la cinemática se encarga del estudio de trayectorias como esta. ¿Sí? En este caso esa trayectoria fue un tiro parabólico, una parábola. Y la cinemática se encarga de este tipo de... Nice work. Qué veloz, Get ready for the next round. entré tarde también. Yo creo que este video va a durar más. Vamos a ver. Entonces les decía que por ejemplo este tipo de movimientos, este es un tiro parabólico. La cinemática únicamente se encarga de decir, pues la trayectoria del objeto fue esta, tuvo cierto tiempo de vuelo, llegó a tal distancia y tuvo alguna altura máxima, pero no estudia o no ahonda quién fue el que provocó ese movimiento. Entonces la cinemática únicamente se encarga del estudio, de la descripción del movimiento de los cuerpos, pero sin ahondar en cuáles fueron esas causas. Dentro de la cinemática pues vemos varios tipos de movimiento, sobre todo estudiamos el movimiento, y dentro de los que tratamos de abordar está el movimiento rectilíneo uniforme, que como su nombre lo dice es un movimiento en línea recta con velocidad constante, el cual tiene una única ecuación que lo describe, ¿no? Distancia entre tiempo. También tenemos el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que tiene en esencia tres ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Igual es en línea recta, pero este tiene una aceleración constante, es decir, va cambiando su velocidad conforme pasa el tiempo. Y también tenemos el movimiento bidimensional. Dentro del movimiento bidimensional pues tenemos tanto un movimiento circular uniforme como el movimiento circular uniformemente acelerado, que sería por ejemplo el helicóptero, ¿no? Que las aspas se están moviendo de manera circular, y ahí tenemos también velocidad angular, velocidad tangencial, etcétera. Y tenemos el movimiento bidimensional, que en particular estudiamos el tiro parabólico, ya que en la naturaleza pues aparece mucho. Es muy común que encontremos en el mundo que nos rodea tanto la caída libre como el tiro parabólico. Entonces utilizamos el estudio de eso dentro de este curso. Entonces así está la cinemática. También tenemos la dinámica. La dinámica, a diferencia de la cinemática, trata de investigar o trata de proponer cuáles son las causas de esos movimientos. Entonces vean cómo de la cinemática podríamos decir que se relaciona con el movimiento como descripción de un fenómeno. Y la dinámica también aborda el movimiento,
pero también podría abordar el equilibrio, no necesariamente un movimiento. La dinámica estudia las fuerzas, las cuales son las que causan estos movimientos. Y bueno, sobre fuerzas podríamos hablar muchísimo. Yo creo que podemos hacer otro video hablando sobre fuerzas, pero en la dinámica, pues, unos de los pilares fundamentales son las leyes de Newton, las causas de los movimientos. Usualmente vemos planos inclinados, poleas, el equilibrio de objetos, etcétera. Además de la dinámica, también tenemos la hidrostática, por ejemplo. Dentro del estudio de los fluidos está la hidrostática, y que estudia los fluidos en equilibrio o en reposo, digamos. En equilibrio, no necesariamente están en reposo. Ahí se aborda el principio de Pascal. Por ahí también Arquímedes tuvo algunas aportaciones. Hablamos también acerca de una propiedad de los fluidos, que es la densidad. Y también está la hidrodinámica, que se encarga del estudio de los fluidos en movimiento, hidrodinámica. También tenemos la termodinámica, que estudia las propiedades térmicas y las interacciones de los cuerpos, sobre todo en cuestiones de temperatura, aunque las leyes de la termodinámica son también muy interesantes, pero en esencia pues la termodinámica estudia los fenómenos relacionados a la temperatura y al calor. El electromagnetismo, que podríamos dividirlo en electricidad y magnetismo, yo prefiero decirle electromagnetismo, del estudio de los fenómenos que tienen que ver con intercambio de electrones, por así decirlo, o incluso con fotones. En el electromagnetismo explica fenómenos como el campo eléctrico, el campo magnético, algunas leyes del electromagnetismo, la inducción magnética, la corriente eléctrica, etc. Y por otro lado, pues también tenemos otra rama como la óptica, que estudia los fenómenos relacionados a la luz. Cuál es la naturaleza de la luz y algunos fenómenos que esta va a estar abordando, como por ejemplo la difracción, la refracción, el estudio también de lentes físicos, espejos podrán ser también, y hablaré de dos ramas más. Hay más, ¿no? Son muchas ramas, pero hablaré de todas estas podríamos acomodarlas dentro de la física clásica, es decir, la física que ya se estudiaba en el siglo XVIII, siglo XIX. Pero después, en el siglo XX y ahorita en el siglo XXI, pues se han desarrollado más ramas de la física moderna, que básicamente podríamos decir que son dos, aunque pues por ejemplo está el modelo estándar de partículas. Tenemos por un lado a la relatividad, tanto especial como general, y a la cuántica. Serían las ramas, pues yo creo que principales, alguna descripción muy sencilla, pero para que ya tengamos este tema teórico abordado ya de manera más directa. Todas esas ramas de la física pues son abordadas, la mayoría, en el curso de bachillerato, sobre todo la parte de mecánica, que es la dinámica, la cinemática. Perdón, por ahí les agrego otra que a lo mejor no sé si me faltó por estar ahí poniendo la atención al juego. Es la estática. La estática estudia el equilibrio de los cuerpos. A lo mejor la puse junto con dinámica, ¿no? Porque también tiene que ver con fuerzas, pero en este caso con fuerzas equilibradas.
Pues espero que hayan entendido algo o se hayan entretenido con el juego, pero pues ahí está acerca de las ramas de la física y pues seguiremos compartiéndoles más acerca de esta bonita ciencia.